Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son. Y antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Ay, 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 ay. Ay, hay un nuevo hospital materno-infantil con la complejidad médica más grande de toda la zona norte. Hospital Materno-Infantil. San Isidro. Ay, municipio. En Lanús ya instalamos más de 600 cámaras de seguridad en todos los barrios. Incorporamos 134 agentes de monitoreo que trabajan las 24 horas para ayudarnos a prevenir el delito. Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une. LATAM y vos, juntos, más lejos. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. ¿Sabías que en la ciudad contás con 14 polideportivos con más de 68 actividades gratis para todas las edades? Chatea con la ciudad y conoce las disciplinas a las que podés sumarte y cómo hacerlo. ¡Vamos, Buenos Aires! Hacela bien, hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Mi invitado de hoy es médico psicoanalista, miembro titular de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, ha escrito libros y también es cofundador de una aplicación relacionada con la salud, por cierto. Con él vamos a estar hablando de aquellas características psicológicas que tenemos cada uno de nosotros y cómo influyen en nuestra vida cotidiana, la vida de todos los días. Mi invitado de hoy es Luis Grach. Gracias, Luis. Un ¿Qué tal, placer Claudio? tenerte. Un gusto. ¿Cómo va? Muchísimas gracias por la invitación. A ver, esas características psicológicas que algunos tienen, otros no, o van variando de acuerdo a la personalidad de cada uno. Comenzando con la autoestima, por ejemplo. ¿Influye negativamente la autoestima o positivamente, o puede ser las dos formas dependiendo de la personalidad de esa persona? Influye de diferentes maneras, por Sí. supuesto. Primero, te quiero hacer una pequeña modificación en el título de tu programa. A ver. Tu programa se llama Tal Como Son. Sí, Me gustaría que hoy se llamara Tal Como Somos, porque voy a hablar de cosas que nos incluyen a todos. perfecto. Todos tenemos un problema con el narcisismo y todos tenemos un problema con la autoestima. Entonces, ¿de dónde proviene? ¿Cuál es el origen del problema que tenemos casi todos o todos con la autoestima y con el narcisismo? ¿Y qué podemos hacer para corregirla? A ver, Cuando nacemos, bien de chiquititos, el bebé nace en un estado particular que se llama narcisismo primario. El bebé siente que él es todo, que tiene todo, que no necesita nada. Es como una prolongación de la vida intrauterina. Cuando estábamos dentro del útero, teníamos todo, no necesitábamos nada, no necesitábamos respirar, no necesitábamos alimentarnos, no teníamos todo lo que necesitábamos para vivir. todo nos daban. Todo nos daba, esa madre. exactamente. Teníamos una gratificación continua. Cuando nacemos, tenemos que estar expuestos a algunas frustraciones. Por ejemplo, tenemos hambre, tenemos sueño, nos tienen que dar de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Es allí donde se inicia un proceso donde el sujeto tiene que ir disminuyendo ese narcisismo. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida no podemos aspirar a tener lo que el sujeto narcisista o lo que el narcisismo de todo nos demanda, que es la ilusión de tener una gratificación continua. Lo que no toleramos es la discontinuidad de la frustración. Nadie tolera la frustración. Cuanto más narcisistas somos, menos tolerantes somos a la frustración.
Claro. ¿Cuál es la respuesta de un sujeto narcisista frente a la frustración? El odio, la bronca. La frustración genera en él bronca. Un sujeto menos narcisista, frente a la frustración, lo que surge en él es la creatividad. Por ejemplo, en Canadá, la gente se moría de frío. Frente a esa frustración, estimularon la creatividad y los mejores equipos de aire acondicionado de calefacción, supongo que lo fabrican en Canadá. Ahora, si nosotros nos construimos una casa en una costa de Brasil, yo me compraría el aire acondicionado fabricado por los brasileros, porque son los que están más expuestos a la frustración del calor. Tienen esa experiencia de vida. Exactamente, y tuvieron que poder generar un nivel de creatividad para poder sortear ese obstáculo que significa una frustración. Ahora, la autoestima es la valoración que todos nosotros tenemos de nosotros mismos. Y la autoestima viene de adentro de nosotros. Es eso en lo que yo siento que tengo algún valor. Eso en lo que yo, un concepto de mí, una valoración moral, una valoración ética, un amor que yo tengo de mí, eso es la autoestima. En cambio, en el narcisismo, la valoración y la gratificación viene del mundo externo. Por ejemplo, el drogadicto, por ejemplo, es alguien que consume una sustancia que le va a proveer una gratificación frente a cualquier situación de frustración y esa sustancia viene del mundo externo. Ahora, en ese proceso de subjetivación donde vamos disminuyendo nuestro narcisismo, la persona que logra disminuir al máximo posible su narcisismo, como el narcisismo y la autoestima tienen una relación inversamente proporcional, o sea que cuanto más alta es mi autoestima, menos dependo del reconocimiento externo, menos dependo de las gratificaciones externas. Porque el eje está en mí. Porque está en mí y tolero mejor la frustración. Ahora, la pregunta que vos hacías, la pregunta del millón es, ¿qué es la autoestima y cómo podemos influir sobre ella? Sí. El ser humano puede defenderse de cosas que le vienen de afuera, pero no de las cosas que le vienen de adentro. Frente a los estímulos externos podemos huir, frente a lo interno no. O sea, nadie está exento de tener una autoestima, sea baja o sea mala, y todos tenemos un contacto con nuestra autoestima. Sí. La autoestima es el resultado del amor por el modelo. ¿Y quién fue nuestro modelo de identificación en nuestra más tierna infancia? Nuestros padres. Tanto padre como madre. Tanto padre como madre. Prevalentemente, el modelo de identificación se nutre más del padre del mismo sexo. Por ejemplo, si yo nací varón y tuve con mi padre una relación amorosa, si mi mamá deseaba y valoraba a mi padre, eso va a direccionar mi deseo y yo voy a querer ser como mi papá y voy a querer tener mujeres como mi mamá. En el caso de la mujer es lo opuesto. La mujer quiere ser como la madre, que es la base de su femineidad, y quiere tener varones como el padre. Estoy explicando de modo muy sucinto las vicisitudes del complejo de Edipo. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no logramos apreciar y valorar el modelo del cual provenimos, que son nuestros padres, nuestra autoestima va a ser baja. Y entonces, ¿qué nos va a pasar? Intentando elevar la autoestima, vamos a depositar dinero en la cuenta del narcisismo. O sea, si yo tengo la autoestima baja porque no valoro a mis padres, a pesar de los defectos que cometieron, que son inevitables en la crianza, humanos, porque nadie es perfecto, si yo no logro eso, voy a tener la autoestima baja, el narcisismo alto, y entonces voy a intentar compensar esa carencia en mi autoestima comprándome autos último modelo, queriendo ganar trayendo dinero, cosas del exterior. Trayendo cosas del exterior. Allí es donde se muestra la dialéctica entre lo que se llama el ser y el tener. El sujeto que tiene la autoestima alta tiene más puesto valor en el ser que en el tener. En cambio, el sujeto narcisista depende más del tener, depende del mundo externo, depende del reconocimiento externo, depende de la valoración que los demás le den y además, por ese mismo motivo, está altamente expuesto al reconocimiento positivo y a las críticas, razón por la cual tener un narcisismo alto te expone excesivamente a que de pronto cualquier crítica te derrumbe, seas demasiado sensible a esas situaciones y muchas veces te apartes del camino.
que vos tenés trazado en la búsqueda de complacer las demandas de los demás. Sí, apartarse del camino, ¿qué significaría? Apartarse del camino es apartarse de tu propio deseo, de ser lo que vos querés ser, inspirado en ese modelo de tus padres. Con esto no quiero decir que todos los padres fueron buenos. Nuestros padres han cometido errores. ¿Por qué? Primero, la mayoría de nosotros tenemos padres como figura de identificación que también han tenido la autoestima baja, que también han tenido un alto nivel de narcisismo, porque fueron criados por nuestros abuelos con un modelo totalmente desactualizado de lo que sería el modelo de crianza de hoy. O sea, seguramente a mi padre, mi abuelo le pegaba y mi papá por ahí me pegaba a mí porque tenía terror de que yo... Claro, era una educación hacia los hijos, una formación hacia los hijos más por mandato que por convencimiento. Exactamente. ¿No? Y hoy en día creo que tratamos de dialogar con nuestros hijos, pero convencerlos de lo que está bien, lo que está mal. Antes, hace esto porque esto es así, punto, ¿no? Esa generación de nuestros padres. Eso que acabás de decir vos, justamente consiste en una deposición del narcisismo. Nosotros hoy como padres somos menos soberbios, escuchamos a nuestros hijos, le damos la posibilidad de que opinen y no les imponemos autoritariamente nuestras convicciones porque justamente el sujeto narcisista tiene una proclividad a tener relaciones asimétricas de amo y esclavo. El sujeto narcisista quiere tener siempre una supremacía de su importancia, de sus opiniones. Y ser siempre como el eje de todo. Exactamente, y no solamente hay una antítesis entre narcisismo y autoestima, cuando yo decía que el narcisismo alto va acompañado de autoestima baja, o sea que tenemos dos maneras de elevar la autoestima. Una es reconociendo el valor del modelo de las cosas positivas que nuestros padres han hecho por nosotros, a pesar de sus errores, a pesar de sus defectos. O sea, yo debería tener que pensar, mi papá me pegaba porque él tenía terror de tener un hijo que fuera un inmoral, que fuera un delincuente. Y entonces la manera que mi papá creía, con la que estaba convencido de que me iba a educar, era pegándome. Físico. Pero era por desconocimiento, por incapacidad y porque él mismo fue criado así. Yo creo que es una limitación que ellos tenían también, ¿no? Es totalmente. Como nosotros tenemos por ahí limitaciones que nuestros hijos consideran limitaciones que tenemos nosotros, ¿no? Basta, si vos hablaras con mis hijos, te vas a enterar fácilmente de varias limitaciones que yo tuve en la crianza para con ellos. Y la otra manera de elevar la autoestima es justamente bajar el narcisismo, es ser consciente, uno, y estar atento a todas las manifestaciones del narcisismo, que se expresa a lo largo de toda la vida y en todo momento. Yo uso una metáfora para esto y digo que es como si tuviéramos un jardín. Si vos tenés un jardín en tu casa, ¿cada cuánto viene el jardinero a sacar los yuyos y matar las hormigas? ¿Una vez por año? ¿Una vez cada 2 años? No, como viene una vez por semana. Bueno, todos nosotros tenemos que trabajar constantemente para autoobservarnos y tratar de deponer todo lo que sea nuestro narcisismo, porque en la medida que deponemos nuestro narcisismo, elevamos la autoestima. Y además, hay otra relación antitética y hay otra cuestión negativa que tiene el narcisismo, que es que donde hay narcisismo no hay amor. O sea, si queremos tener una relación amorosa, a lo que tenemos que aspirar es a deponer nuestro narcisismo y a aspirar a una relación de paridad, donde los dos tenemos derecho a tener nuestras propias razones. Yo veo muchísimo... ¿Por qué no hay allí no puede haber una relación de amor cuando está ese narcisismo? Porque para el sujeto narcisista el eje de su interés pasa por el yo, y en el amor el eje del interés tiene que pasar por el otro. Claro. Yo uso una definición de amor. Para mí, amar es darse el gusto a uno, dándole el gusto al otro, cuando los dos tienen ganas. Claro. O sea, a mí me tiene que dar gusto darle el gusto al otro cuando los dos tenemos ganas. Eso para mí es la expresión del amor, y en las relaciones narcisistas, lamentablemente, que se ve mucho en las relaciones de pareja, en las amistades, en todas las áreas de la vida, lo que prevalece en nosotros, lamentablemente, es la tendencia a querer tener razón. En una pareja muchas veces los conflictos surgen porque uno no se detiene a pensar, deponiendo su narcisismo, en qué puede ser que el otro tenga un poco de razón, sino que lo que yo hago
La verdad pasa por mí. No solamente la verdad pasa por mí, sino que uso toda mi inteligencia para demostrarle al otro que tiene razón. Con lo cual, si yo le demuestro al otro que tiene razón, que yo tengo razón y que el otro está equivocado, estoy marcando una superioridad intelectual mía por sobre el otro. No hay una situación de paridad. Ahora, si yo depongo mi narcisismo y me pongo en el lugar del otro y pienso qué sintió, qué pensó cuando yo hice o dije determinada cosa, eso es la base de la empatía y de la paridad que es necesario que exista en una relación amorosa. Exacto. Por eso, digamos, el narcisismo o los sujetos narcisistas tienen tantas dificultades para tener relaciones amorosas. Y, como dice el viejo dicho, dime de qué te alabas y te diré lo que careces. Nosotros tenemos la creencia errónea de que el sujeto narcisista se cree lo máximo, está absolutamente convencido de que es un campeón, es el número uno. Que es el número uno. Eso es lo manifiesto, es lo aparente. Detrás de esa muralla o detrás de ese decorado lo que hay es alguien que tiene el narcisismo bajo. Si vos tiene la autoestima baja, perdón, claro, tiene el narcisismo alto y la autoestima baja. Si vos tenés la autoestima suficientemente alta, no tenés necesidad ni de lucirte, ni de mostrar tus éxitos, ni de denigrar al otro contándole tus máximos logros, tu poderío económico, o todas las cosas de las que fuiste capaz de tener, a las que fuiste capaz de tener acceso. Es más, uno debería pensar que todo lo que uno hace y todo lo que uno es, en gran medida se lo debe a quienes fueron nuestros gestores, que fueron nuestros padres. Los padres son nuestro modelo, son los que cargan los primeros programas en nuestra computadora mental, y es a partir de allí, en ese proceso, en ese proceso que yo describí al principio, que se llama subjetivación, que si es exitoso, todos tenemos como premio la capacidad de pensar. Si ese proceso de subjetivación es fallido, un sujeto se queda en una situación de narcisismo máximo y padece una psicosis, una esquizofrenia. En la medida en que uno va subjetivizándose y va destituyendo ese narcisismo primario, va acercándose más al grado máximo de salud mental al que podemos aspirar por ahora, que es la neurosis, y es el punto de partida en el cual yo creo que todos tenemos que trabajar para destituir nuestro narcisismo, porque yo pienso que hay una sola cosa. Yo me dediqué muchos años a estudiar la obra de Freud, y Freud decía que lo mejor distribuido en la humanidad es la neurosis. Yo, aprovechando que Freud se murió, me animé a hacerle una corrección. Y yo diría que lo mejor distribuido en la humanidad es el narcisismo. El narcisismo es la causa del sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque lo que nos hace sufrir no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con eso que nos pasa. Pequeñas cosas para una persona pueden ser terribles, y cosas graves para una persona que es capaz de tener resiliencia y que tiene tolerancia a la frustración, puede poder sobrellevar eso y vivir una vida saludable y exitosa. Con armonía, en definitiva. El ejemplo que yo siempre tomo es el de Viktor Frankl. Viktor Frankl era un psicoanalista que fue apresado en un campo de concentración. Y no obstante eso, escribió un libro que se llama Un hombre en busca del sentido, que es un libro maravilloso. ¿Y por qué Viktor Frankl escribió ese libro? Escribió ese libro no solamente por su vocación profesional, sino para demostrarle al mundo y a sí mismo de que él no estaba cautivo a pesar de estar viviendo en un campo de concentración. El narcisismo es lo que garantiza, cuanto más alto sea, la intolerancia a la frustración. La rabia, el dolor, el sufrimiento humano está determinado básicamente por el narcisismo. Cuanto menos narcisismo tenemos, somos capaces de tolerar mejor la frustración, de sobreponernos a ella de un modo creativo, sin odio. Y tenemos que hacer un trabajo para eso. Los terapeutas, todos los terapeutas, sigan el esquema referencial que sigan, todos, yo creo que nos dedicamos en el fondo a lo mismo. Vendría a ser algo así como aquella persona que se plantea y dice, no podemos hacer esto porque nos falta esto y lo otro, y hay otra que dice, a ver, ¿qué tenemos? Exactamente. ¿Qué hacemos con estas 2 copas y este florerito? Exactamente. Bueno, con esto podemos hacer tal cosa, y avanzás con eso, en definitiva. No solamente el primero dice, nos falta tal cosa, sino que se irrita, se enoja, considera esto una injusticia, siente que lo están atacando, se pone en una situación defensiva.
cosa que nos pasa frecuentemente porque no solamente tenemos que aprender a deponer nuestro propio narcisismo, Sí. sino a lidiar con el narcisismo de los demás. También. Imagínate vos, Claudio, que yo vengo manejando el auto y yo cometo una infracción, doblo, te cierro a vos, y vos me mirás y yo bajo el vidrio y te digo, ¿qué te pasa? A ver, maricón, bajá, peleá. Si vos sos un tipo narcisista, vas a decir, ahora me bajo y a este viejo lo pongo en su lugar, le voy a enseñar que cometí un error. Fíjate cómo se va produciendo entre nosotros dos una escalada narcisista, como en la película Relatos Salvajes, Exactamente. o en los matrimonios que se divorcian y siguen una guerra narcisista, como la película La Guerra de los Roses, Kramer versus Kramer, donde demuestran cómo el odio, producto del narcisismo, puede hacer que dos personas sigan unidas, rivalizándose, odiándose eternamente, por una cuestión meramente narcisista de ver quién tiene razón, en vez de ver qué podemos hacer para Y llevarlo analizando, mejor. yo digo, en una espiral así negativa, de energía totalmente negativa y una calidad de vida desastrosa. En definitiva. Absolutamente, absolutamente. Porque además eso te puede producir enfermedades orgánicas, en definitiva, más de las psicológicas. Digo, y no se desprenden de esa cuestión negativa de decir, pará, pero yo quiero otra cosa en la vida. No quiero sentarme con vos y ponerme a discutir cada vez que siento con vos. Quiero sentarme a charlar, a disfrutar de algo, pero aquel que no se toma la pausa para decir, a ver, ¿dónde estoy parado en la vida? Sigue por ese camino. No es exactamente lo que vos decís. Lo que pasa es que para poder dialogar con alguien, nosotros dos tenemos que partir de una premisa, que es que deponemos nuestro narcisismo. Yo te voy a decir lo que yo pienso y vos vas a tratar de escuchar empáticamente en qué puede ser que yo tenga razón, y vos vas a hacer lo mismo conmigo. Muchas veces, si el intercambio es de dos personas que no deponen su narcisismo, vos, que sos una persona inteligente, tenés 1.000.000 de argumentos para defender narcisísticamente lo que vos pensás en contra de lo mío, y yo haré lo mismo. Y entonces, a lo que vamos a lograr conducir este intercambio va a ser a una mera rivalidad narcisista, a ver quién es el amo y quién es el esclavo. Hace muchos años existió un filósofo que se llamaba George Hegel, donde habló de la dialéctica del amo y el esclavo. ¿Y qué explicaba Hegel allí? Hegel decía que la mente humana necesita de otra mente para ser reconocida. Yo, en el intercambio que tengo aquí con vos, charlando, me hace bien sentir que vos me escuchás y me reconoces. Ahora, el problema es que vos, tu mente, también querés ser reconocido por mí. Y podemos no tener una coincidencia ideológica. Tu mente puede tener una determinada ideología diferente de la mía. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vos me podés matar a mí o yo te puedo matar a vos, en cuyo caso, si te mato, no voy a tener quien me reconozca. Entonces, tenemos que negociar y transformar esta relación en una relación de amo y esclavo. ¿Afecta tanto a hombres como a mujeres el narcisismo? De diferente manera, cada uno tiene el narcisismo puesto en otro lugar. El hombre de pronto lo tiene más puesto en el éxito económico, la mujer lo tiene más puesto en la apariencia física. Cada uno tiene el narcisismo puesto en diferentes lugares. Hay hombres que tienen todo su narcisismo puesto en su poderío económico y entonces cifran todos sus objetivos en eso, se olvidan de la mujer, se olvidan de los hijos, se olvidan de los amigos y creen que teniendo eso van a lograr elevar su autoestima. Y no es así, es un rico pobre. Y las mujeres muchas veces también ponen su narcisismo excesivamente en el físico, en los hijos, y entonces toman a los hijos como fuente de gratificación narcisista, pero nos pasa a todos. Esto es una problemática sin distinción de sexos. Sin duda. Es algo transversal de lo que nos tenemos que curar, siendo conscientes de eso y trabajando constantemente para erradicar el narcisismo. Es lo que decías vos, llamar al jardinero cada semana y sentarse y decir, a ver cómo estoy plantado en la vida, ¿no? Como mínimo. ¿Por qué? Porque no se trata de cosechar piropos o halagos, porque cuando uno cosecha eso, lo que uno está obteniendo es incrementar el narcisismo, lo que me viene de afuera. Es la droga que alimenta el narcisismo. Alimentar la autoestima tiene que ver justamente con disminuir el narcisismo y elevar la autoestima a través de hacer algo activo, que es,
Porque la autoestima se genera de un modo activo y pasivo. El modo pasivo es cómo fuimos amados por nuestros padres, cómo nos criaron, cómo nos quisieron, con qué dulzura, con qué amor nos trataron. Y el modo activo es lo que podemos hacer nosotros ahora como adultos. Mis padres se murieron, no puedo ir a pedirle a ellos que me eleven la autoestima. Pero yo puedo hacer un trabajo que es hacer el esfuerzo de ver, a pesar de los errores que cometieron, cuáles fueron las virtudes gracias a las cuales yo me convertí en médico, soy un tipo lo más honesto que puedo, tengo hijos y nietas maravillosas. Todas esas cosas no las hice solo, nadie se hace solo. La primera persona que participa, o las primeras personas que participan en la constitución de nuestro aparato psíquico son nuestros hijos. Es más, sobre este tema yo estoy escribiendo un libro ahora con mi hijo, que también es psicoanalista, y me parece que eso lo hago un poco por lo que vos decías antes, para tener acceso a que mi hijo me diga qué defectos tuve y tengo como padre, y para de algún modo también seguir haciendo el esfuerzo de reconciliarme y valorar a quienes fueron mis padres para elevar mi autoestima y tratar de disminuir mi narcisismo. Por lo visto es un trabajo para toda la vida, Luis, y sí. Se nos acabó el tiempo. Bueno, ha sido un placer. Igualmente, Claudio, muchísimas gracias por la invitación. Y ya volveremos a charlar en otro momento para seguir hablando de aquellas cosas que, en definitiva, de eso se trata, ¿no? De saber, de conocer para tratar de vivir mejor. Así es. Sí. Muchas gracias. No, gracias a vos, Claudio. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, Tal Como Son. En el tema de la castración, finalmente creo que nos hemos dado cuenta que es indispensable y cada municipio empieza. Hay muchísimos que son un desastre, pero hay muchos que lo hacen muy bien. Empiezan a hacerlo sistemáticamente.